Amigos, vamos a hablar de la primera presentación de ingresos y gastos de campañas electorales en las elecciones generales 2021. Hoy nos encontramos con el director ejecutivo de INICAP, el doctor José Tello, y para nosotros es un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Paloma, es un gusto estar con ustedes y con todo el público de Jurado TV. Bien, doctor, por favor, coméntenos cuál es la información financiera de la campaña electoral que deben presentar los partidos políticos. Correcto, esto forma parte de la innovación que se hizo en la normatividad electoral. Recordemos que antes había un serio problema por algunos cambios en la ley de organizaciones políticas que justamente obligaban a que los partidos presenten justamente sus informes de gastos una vez transcurrido 15 días luego de finalizar el proceso, o sea, con aquella resolución que sabemos perfectamente da por concluido el proceso eleccionario. Es una resolución que se emite obviamente pues ya cuando termina toda la etapa procesal del cronograma. Entonces, hoy en día felizmente tenemos estos avances y justamente está por vencerse el plazo para la entrega del primer informe referido a gastos de campaña. Y eso es sumamente importante porque nos va a permitir tener una idea de los ingresos y egresos que han tenido los partidos y los candidatos en torno a esta campaña eleccionaria. ¿Cuándo vence este plazo de entrega del primer informe, doctor? El 19 de marzo. Listo. Ahora, este primer informe, ¿de qué fecha a qué fecha tiene que contener la información financiera de los partidos políticos? Evidentemente desde el momento de la convocatoria del proceso eleccionario. ¿Hasta? ¿Correcto? Y no. A ver, vamos por partes. Nosotros tenemos que ver en esta circunstancia que la convocatoria del proceso eleccionario ya demanda de por sí toda una dinámica procesal. Pero en el caso, por ejemplo, de las candidaturas, propiamente, es desde que evidentemente pues estas candidaturas son admitidas. Entonces se tiene que reportar todos los gastos, porque recordemos que se puede dar al partido político o a una determinada candidatura un aporte de campaña, el cual puede ser en dinero o en especie. Listo, doctor. Al hablar del informe financiero de campaña electoral, entonces no solamente se refiere a la campaña presidencial, sino de cada uno de los candidatos. Claro. Ahora, acá hay que tener en cuenta algo muy importante. Los partidos políticos en este momento están obligados, de acuerdo a la ley electoral, a justamente observar una serie de requerimientos que da la propia norma. Por ejemplo, el tope de los aportes. Si se trata de un aporte al partido político, es de hasta 120 UITs. Si se trata de un aporte a una determinada candidatura, hasta 50 UITs. Pero hay que ser bien claros en algo. La norma, en ese sentido, hace responsable al partido político. Y habla de la norma propiamente electoral, la que está contenida en el artículo 36, por ejemplo, de la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley 28094, que recientemente fue modificada por la Ley 31046. Recordemos que esta norma se dio hacia el final de esa legislatura especial que el Congreso de la República, instalado en el año 2020, se tomó para legislar en materia electoral para estos comicios que eran pues bastante particulares por la pandemia que estamos atravesando. Recordemos que ese plazo venció indefectiblemente el 28 de septiembre del año pasado, 2020. Doctor, ¿quiénes pueden aportar y quiénes no pueden aportar a una candidatura o a una organización política? Personas naturales. Ellos pueden aportar. Pueden aportar. ¿Quiénes no pueden aportar? Personas jurídicas, salvo que haya pues una característica propia de la persona jurídica, que es un cooperante internacional. Por ejemplo, fundaciones políticas que ayudan en temas de fortalecimiento de la democracia y que principalmente hacen aportes, pero con la finalidad pues de generar actividades de capacitación, de formación política. Eso sí, o sea, pero lo que se refiere a aportes propiamente de campañas, no. Las personas jurídicas están prohibidas de intervenir, como también evidentemente pues existe una serie de impedimentos que tienen que ser observados tanto en la ley electoral como en la propia normatividad penal. Doctor, ¿cómo se hace la presentación de estos informes de ingresos y gastos de campañas? ¿A través de una plataforma virtual? A ver, acá existe una mixtura porque hay que ser claros en que la OMPE permite la utilización de la plataforma de Claridad para poder subir la información que normalmente está contenida en los famosos anexos 7 y 8, el que está referido a ingresos
y a gastos de campaña. Y recordemos que esto forma parte del reglamento, pues que justamente ve todo lo que está vinculado hacia eh, lo que es supervisión de fondos partidarios. Ujú. ¿Sí? Entonces es una normativa especial emitida por la gerencia de, o mejor dicho, por la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la OMPE, y que es la que regula todo este marco normativo de carácter reglamentario y sustentado en la Ley de Organizaciones Políticas, que como ya les señaló anteriormente, ha sido modificada por la Ley 31046. Ujú. Bien, doctor, ¿qué pasará si alguna organización política o candidatura no presenta este 19 de marzo sus ingresos y gastos? ¿Hay alguna sanción? Por supuesto, la propia norma lo establece de esa manera. Es una sanción que sabemos perfectamente tiene una gradualidad de grave, porque se tiene que presentar justamente esta información y no se puede omitir la misma. Ujú. Es más, recordemos, la normatividad prevé de que sea infracciones graves, o perdón, leves, graves y muy graves. Entonces, en estos parámetros van variando dependiendo el hecho de la gradualidad de la multa que se le va a imponer a la organización política. Recordemos además de que este tipo de sanciones ameritan que la organización política cumpla con pagar, porque si no podría tener un efecto de suspensión de su actividad registral ante el registro de organizaciones políticas. Ujú. Y eso sería bastante complicado, Claro. porque, por ejemplo, para hacer algunos actos que requieren discreción, no podrían hacerlo. Ujú. Bien, doctor. Ahora, este es una primera etapa, un primer periodo en el que tienen que presentar estos informes las organizaciones políticas, pero existiría una segunda etapa. ¿Cómo es esta? Bueno, eso obviamente ya o sea, hacia la etapa ya de cierre del proceso eleccionario, y que justamente lo que busca es consolidar toda la información financiera referida a ingresos y egresos durante una campaña electoral. La labor de fiscalización de parte de la OMP es una labor ardua. Recordemos que una vez que se entrega esta información existe pues la posibilidad del control posterior por parte del órgano, en este caso electoral, y este es un procedimiento administrativo que se tiene que dar con cierta rigurosidad, eh, obviamente bajo la aplicación del principio de verdad material. Al momento en que se entrega la información se da por válido todo, pero esto tiene que ser testeado, y evidentemente por el lado de la OMPE existe un cruce de información para poder corroborar si todos los datos que se le han consignado son fidedignos. Ujú. Pero sí es interesante tener en cuenta de que este proceso es un proceso bastante tedioso y complicado. Claro. Quizás a nivel de elecciones generales puede ser más manejable porque intervienen partidos políticos, y el nivel de candidaturas, si bien son algunos miles de ciudadanos los que están postulando, no llega a tener, digamos, el volumen de postulación y también de magnitud que tiene una elección regional y municipal, donde no solamente intervienen los partidos, sino que además también intervienen los movimientos regionales. Y esa elección la vamos a tener el próximo año 2022. Ujú. Claro. Doctor, ahora, ¿se contempla en la norma que la Oficina Nacional de Procesos Electorales tenga acceso a las cuentas bancarias de las organizaciones políticas? ¿Por qué es importante? Porque sin lugar a dudas es necesario que haya un mayor control de lo público. Y de alguna otra manera, si bien los partidos políticos tienen una actividad privada, y es más, son definidos como personas jurídicas de derecho privado, en realidad su actividad es pública, y muchos de ellos utilizan el financiamiento público. Hay que ser claros, incluso aquellos partidos que no llegan a tener una representación en el Parlamento, cuando se realiza una elección y hay una franja electoral, ellos tienen acceso por el financiamiento público indirecto Claro. a dinero del Estado. O sea, es imposible de vincular lo público. En consecuencia, que la OMPE puede acceder en este caso, a la información bancaria es gravitante, porque le permite mejorar su nivel de fiscalización. Y hay que ser claros en que esta norma, desde el momento que fue discutida y forma parte de la famosa Ley 31046, es una norma que no ha generado en ningún momento un vicio de inconstitucionalidad,
porque el principio de transparencia en la administración pública, y específicamente en el caso de lo público, y siendo la finalidad del partido político una finalidad pública porque es el canalizador de la voluntad popular, es quien nos traduce o ayuda, mejor dicho, a que los candidatos que propongan se conviertan finalmente en las autoridades que nos terminen gobernando. Es importantísimo de que haya pues toda una compensación, se podría decir, todo un cotejo, un test de proporcionalidad y razonabilidad de esta medida. Y evidentemente, pues, si bien tenemos un secreto bancario que tiene ese reconocimiento constitucional, también tenemos un principio de transparencia que demanda que lo público, y en este caso el dinero que financia la actividad política, sea de conocimiento de todos a través de la OMPE, quien nos termina pues aclarando la situación financiera del partido político. Claro, doctor, es importante en aras de la transparencia. Doctor, Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, Paloma. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, Okay, vamos a gracias. hacer una brevísima pausa, pero tenemos que recordar a las organizaciones políticas y candidatos a estas elecciones generales 2021 que tienen hasta el 19 de marzo para presentar esta información financiera. Pausa y volvemos.